La obra narra las vivencias de los alumnos que están internos en el colegio militar, en especial de Alberto Fernández, el poeta, el jaguar, Ricardo Arana, el esclavo, el serrano Cava, el boa, el rulos, el brigadier Arróspide y el negro Bayano, los cuales cursan el último año de secundaria en la primera sección y están deseosos de salir de una vez del lugar en donde se encuentran. De todos ellos, el más apocado, el más abusado es Ricardo Arana, el esclavo, por lo que siempre resulta humillado por sus congéneres, recibiendo por ello el apodo de el esclavo. Este es el único que no logra adaptarse y se siente ajeno a todo el colegio, a pesar de convivir día y noche con sus compañeros en las aulas y en las cuadras, es decir, en los dormitorios. Todos los días, los alumnos deben levantarse temprano para formar y recibir sus clases. El teniente Gamboa, que es el símbolo de la moral dentro de este colegio, dirige la formación y castiga a los tres últimos en formarse. El estilo de la vida de los internos es pesado y lleno de violencia. La narración se remonta a tiempo atrás, cuando Alberto Fernández y sus compañeros recién habían ingresado al colegio para cursar el tercer año de secundaria. Allí reciben el bautizo por parte de los alumnos de cuarto, del que también participan los de quinto. Este bautizo consistía en tratarlos de forma denigrante frente a los miembros del colegio, es decir, los trataban como a perros, apelativo con que se le conocía a los alumnos de grados inferiores, es decir, a los recién llegados. El jaguar es el único cadete al que no lo pueden bautizar, pues se opone con violencia e incluso vence en la pelea a un alumno de cuarto llamado Gambarina. Como el bautizo duraba un mes, el jaguar y los alumnos de su misma sección deciden formar el círculo para así poder defenderse y vengarse de los alumnos de cuarto año. El círculo llega a ser descubierto por el teniente Gamboa y toda la sección termina siendo castigada. No obstante, el jaguar mantiene al grupo, pero reducido a sus tres amigos más cercanos, el serrano Cava, el rulos y el boa. Todos ellos, entre otras hazañas, roban uniformes para revenderlos, organizan el ingreso de licor y material prohibido en el colegio, por ejemplo revistas eróticas, cigarrillos, etc. Realizan juegos de dados y naipes y planifican el robo de las respuestas de los exámenes para luego revender estas respuestas a los demás alumnos. La novela empieza precisamente en el momento en que se realiza el robo del examen de química. Pero pasa algo. El serrano Cava, a quien se le había encargado tal misión, no tiene cuidado y rompe el vidrio de una ventana, por lo que los del círculo temen ser descubiertos. Sin embargo, confían que todos van a ser discretos y nadie va a delatar a nadie. Pero esa misma noche, el esclavo y Alberto Fernández, el poeta, se hallan de imaginarias, es decir, los guardianes de esa noche. Y obviamente se enteran del robo. Alberto y el esclavo empiezan a hacerse amigos mientras van conversando y se cuentan sus intimidades. El esclavo deseaba salir el fin de semana para visitar a una chica llamada Teresa, que era vecina suya, de la cual estaba enamorado, pero a la que aún no se atrevía a declararse. Alberto, conocido como el poeta, era muy solicitado por los cadetes para escribir cartas de amor a las enamoradas de estos, y el esclavo le pide que le escriba una de estas cartas para Teresa. Durante el examen de química, un papel enrollado con las respuestas del examen cae en la carpeta de Alberto, pero Gamboa lo descubre y ordena al responsable ponerse de pie. El esclavo se levanta declarándose culpable y Gamboa le confina a no salir el fin de semana. Ese mismo sábado, Alberto decide aprovechar su salida para ir a donde la célebre Pies Dorados, una mujer de la vida fácil del Jirón Guatica, en el distrito de La Victoria. Al mismo tiempo, se ofrece para llevar la carta del esclavo para Teresa, quien vivía en el distrito de Lince. Cuando Alberto conoce a Teresa, no le da la carta del esclavo, sino que más bien, al ver la hermosura de Teresa, la invita al cine y empieza a enamorarse de ella, aunque en el fondo se siente mal por faltarle así a su amigo, pero igual sale con ella y sigue enamorado de ella.
Regresa a su casa en Miraflores a pasar la noche y ya sin ganas de ir a donde la pies dorados. Como era de temer, se descubre el robo de las preguntas del examen de química y el teniente Gamboa confina a los alumnos que estaban de imaginarias esa noche, es decir, al esclavo y a Alberto Fernández, impidiéndoles la salida hasta que se descubra el responsable. El esclavo, quien ya tenía una seguidilla de confinamientos, no aguanta más el castigo y, en vez de tirar contra, es decir, escaparse furtivamente del colegio, prefiere delatar al culpable, es decir, al Serrano Cava. Este termina siendo degradado y expulsado. Dicho castigo era terrible, pues el alumno, así expulsado, perdía todos los años que había cursado en el colegio. El jaguar y los demás del círculo juran descubrir al soplón, es decir, a este delator, y darle un merecido castigo. Mientras tanto, el esclavo obtiene el tan ansiado permiso para salir del colegio esa misma tarde y poder así visitar a Teresa. Alberto, recuerden, Alberto, el que se ha enamorado de Teresa, siente celos y escapa del colegio para adelantarse al esclavo. Cuando Alberto llega a la casa de Teresa, se entera de que el esclavo aún no ha llegado. Alberto aprovecha la ocasión y declara su amor a Teresa y ésta termina correspondiéndole. El esclavo no llega a visitar ese día a Teresa, pues sus padres le impiden salir de casa. La vida en el colegio militar parece seguir su rutina habitual, pero ocurre entonces un incidente trágico que lo cambia todo. Durante una salida de práctica de tiro hacia un descampado en las afueras del colegio, el teniente Gamboa hace las formaciones para escalar una pequeña elevación de terreno. Pero, justo en ese momento de la maniobra, un alumno cae desplomado al suelo. Era el esclavo. Nadie lo nota hasta momentos después, cuando lo descubren gravemente herido. Una bala, al parecer de manera accidental, le había impactado en la cabeza. El esclavo es llevado a la clínica del colegio, pero fallece poco después. Luego, se celebran sus exequias ante todo el colegio. Los oficiales del colegio explican que el cadete fue víctima de su propio error, al enredarse con el gatillo de su arma y caer al suelo, disparándose accidentalmente. En realidad, las autoridades del colegio ocultan el hecho comprobado de que el disparo había venido de atrás. Sospechan un error en las maniobras y responsabilizan a Gamboa y a otros oficiales por no ser cuidadosos, pero a fin de evitar un escándalo, mantienen la tesis oficial del error del cadete. Toda la sección queda impactada por el suceso. Alberto no cree en la versión oficial de la muerte del esclavo y empieza a sospechar de que fue un acto de venganza del círculo por lo de la delación del robo del examen de química. El hecho de que el jaguar se hallara inmediatamente detrás del esclavo al momento de las maniobras le hace convencer más aún de sus sospechas. Atormentado por esta idea, sale del colegio y se dirige donde Teresa, a quien cuenta el triste suceso. Ella, confundida ante tal noticia, se limita a responderle que conocía muy poco a Ricardo Arana, pese a que este era su vecino, y trata de consolar a Alberto preguntándole qué otra cosa más le preocupaba. Alberto se molesta con Teresa creyéndola indiferente ante la muerte de su amigo, y ambos terminan peleando. Al final, Alberto se despide de Teresa con el presentimiento de que ya nunca más la volvería a ver. Alberto visita al teniente Gamboa en su domicilio y, de frente, acusa al jaguar del asesinato del esclavo. También delata el tráfico de licor y cigarrillos, los juegos de dados y el robo de uniformes que el círculo realizaba a escondidas en las cuadras. Ante esto, Gamboa trata de llevar el caso a una real investigación. Por lo pronto, empieza por encerrar al jaguar en un calabozo de la prevención y realiza una inspección en las cuadras donde comprueba lo dicho por Alberto. Pero en cuanto a la acusación de asesinato, esta no prospera por falta de pruebas concretas. Alberto insiste en su denuncia. Entonces el oficial de mayor graduación, un coronel, le llama a su oficina y le exige que deje de insistir, pues de lo contrario su versión sería fácilmente rebatida, ya que la inspección realizada en las cuadras sacó también a la luz
sus muy solicitadas novelitas eróticas, lo cual demostraría su gran imaginación y su nula confiabilidad como testigo. Además, sería expulsado por pervertido y ningún colegio lo recibiría. Ante toda esa presión, Alberto declina y no insiste más en su denuncia. Por el momento, es recluido en el calabozo donde está el Jaguar, a la espera de la orden del teniente para enviarlo de regreso a la cuadra. El Jaguar y Alberto terminan discutiendo. En todo momento, el Jaguar niega ser el asesino del esclavo, pero Alberto, por su parte, confiesa que él lo ha acusado ante el teniente. Ambos se agarran a golpes, llevando a Alberto la peor parte. Luego de pasar por la enfermería, regresan a la cuadra. Toda la sección, encabezada por el brigadier Arróspide, cree que el Jaguar fue quien delató lo del licor y los cigarrillos y se vuelven en su contra. Varios alumnos lo rodean y lo golpean brutalmente. A pesar de ello, el Jaguar no delata a Alberto como el verdadero soplón, pero se siente muy mal al verse tratado así por sus compañeros, a quienes desde el inicio había enseñado a defenderse de los abusos de los mayores. Debido a su insistencia en la investigación de la muerte del esclavo, el teniente Gamboa cae en desgracia ante sus superiores, quienes deciden enviarlo a una base muy remota en Juliaca, donde no podrá insistir más sobre el caso. Antes de su partida, el Jaguar le termina entregando a Gamboa un escrito donde confiesa que mató al esclavo, creyendo que con esa confesión el teniente sería rehabilitado. Pero este le responde que ya es demasiado tarde, pues el ejército había ya decidido que la muerte de Ricardo Arana fue accidental, a fin de evitar un escándalo mayúsculo. Antes de irse, Gamboa solo le dice al Jaguar que cambie su actitud y que saque algún provecho de lo sucedido. Más adelante, tiempo después de terminar el colegio, Alberto, quien ya se había olvidado de Teresa, se prepara para ir a los Estados Unidos a medida que los recuerdos del colegio militar van haciéndose más distantes e impersonales. Conoce a una nueva integrante de su barrio llamada Marcela y termina enamorándose de ella. Por otro lado, el Jaguar consigue un empleo y se reencuentra con su amor de la infancia, llamada Teresa, sí, la misma del esclavo y de Alberto, con quien termina contrayendo matrimonio, cambiando así la imagen que tenemos hasta el momento de este y convirtiéndolo en un personaje más complejo de lo esperado. Lo singular del relato es que a lo largo de él se intercala la historia del Jaguar previa a su entrada al colegio militar, aunque sin mencionar su apelativo, y solo al final el lector se entera de que se trata del mismo, es decir, del mismo Jaguar. De esta manera, termina la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Análisis literario. Publicada en 1963, la obra La ciudad y los perros es una novela que explora el mundo violento y autoritario de la educación militar. Los personajes se ven inmersos en una vorágine de violencia, corrupción, degradación moral y frustración que poco a poco los deshumaniza. Aunque vemos que todos los cadetes que estudian en el colegio militar tienen que sobrevivir bajo la ley del más fuerte, en donde si no golpeas, te golpean, se construye un microcosmos cuyas leyes son dictadas por los que ejercen el poder y donde la sensibilidad o mostrar debilidad se paga con la burla y el desprecio. No es de extrañar por ello que el motor que desarrolla la trama sea el robo del examen de química. Y es que en la obra podemos observar con nitidez dos maneras de actuar. Por un lado, el actuar ideal del cadete, disciplina, honor, dedicación, orden, y por otro lado, la manera real en la que actúan estos cadetes. Corrupción, deshonor, violencia, estafa, degradación. Los cadetes no estudian en el colegio, sino que intentan sobrevivir a este. Todos se encuentran a la defensiva y han construido maneras de darle cara a esa realidad violenta que les toca vivir. Esto queda patente en el bautizo que los recién llegados reciben de los más antiguos.
Después del bautizo, en donde toman conciencia de la violencia del lugar, de la irracionalidad y de la degradación, se forma el círculo Jaguar y compañía, quienes en un primer momento se defienden de los mayores para luego ser ellos los que ejerzan poder sobre el resto. Luego, otros cadetes como Alberto Fernández, el poeta, deberá escribir novelitas eróticas y hacerse el vivo para sobrevivir. Todos intentarán de alguna manera protegerse de ser agredidos, salvo Ricardo Arana, el esclavo. Y es que la moral es solo un saludo a la bandera en el colegio militar, y ser hombre no es entendido como ser humano, ser individuo, sino como simplemente ser un macho alfa y tener muchas mujeres. Esto va quitando poco a poco a los cadetes su propia humanidad. Es por eso que Ricardo Arana, el esclavo, no resiste la violencia que se ejerce en el colegio y es rápidamente marginado y violentado por los otros cadetes, en especial por el Jaguar, quien le pone el apodo de esclavo. El esclavo es un personaje paradójico, pues en el mundo violento del colegio militar efectivamente es un esclavo, indefenso, pero aún guarda en sí una gran porción de humanidad, de sensibilidad, de diferencia. Es eso lo que finalmente va a devenir en tragedia, es decir, en su muerte. En suma, podemos decir que La ciudad y los perros es una novela cuyo tema central es la violencia y autoritarismo del sistema de enseñanza militar. Además, otros temas que también aborda esta novela son el machismo, la discriminación, la violencia, la corrupción, así como la presencia de mundos antagónicos, el poderoso y el subordinado. Sin duda, La ciudad de los perros es una novela cuyo valor radica en la exploración de las relaciones de poder, la violencia, la discriminación y la deshumanización que ejerce la vida militar, pero también la indiferencia e hipocresía de la ciudad, que vive sumergida en la violencia y decadencia. El mensaje que nos deja la obra es crítico y reflexivo, pues busca que los lectores comprendamos que la violencia no aparece de la nada, sino a través de la corrupción de las instituciones y de la indiferencia de la sociedad que se resigna a padecerla. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, compartir este contenido y suscribirte a mi canal para seguir creando más videos educativos. Soy el profesor Paolo Astorga y espero verte en un próximo video. Nos vemos.